Muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, si te viste el video anterior, que te dejo por aquí o por aquí, donde hablamos acerca del problema de la inflación y cómo cada año pierdes poder adquisitivo, si viste ese video y estás consciente de ese problema y viniste a este preguntando, oye Fabio, sé que está ese problema, ¿qué tengo que hacer ahora? Estoy dispuesto a invertir. ¿Dónde tengo que meter mi dinero? Tengo 10.000 euros que quiero dártelos para invertir. ¿Dónde tengo que meterlo? ¿Cuánto tengo que meterlo? ¿Cada cuánto tengo que meter mi dinero y todo eso? Pues bueno, para un momento, porque esas preguntas están muy bien, pero hay una pregunta que te tienes que hacer antes de eso. Una pregunta mucho más existencial y filosófica, pero que te va a ayudar a tomar mejores decisiones antes de invertir. Esta pregunta es la siguiente. Tú, como persona, ¿a qué clase social perteneces? Tradicionalmente se habla de que hay tres clases: la clase baja, la clase media y la clase alta. Entonces, pues bueno, hay muchos videos circulando en internet donde te dicen averigua a qué clase social perteneces. Pero claro, te dan montos de dinero, es decir, tú tienes que ganar 50.000 euros al año para ser clase alta. Pero bueno, ¿en qué país? ¿En Suiza? Porque no es lo mismo ganar 50.000 euros en Suiza o en Bélgica o en Países Bajos que en Malta, en Portugal. O traduciéndolo a dólares, no es lo mismo ganar 100.000 dólares en Estados Unidos que esa misma cantidad en Latinoamérica. Seguramente en Latinoamérica ganando 100.000 dólares seas asquerosamente millonario, pero en Estados Unidos pues seas clase media o incluso clase baja, dependiendo del estado donde estés. Entonces, independientemente del monto que tú tengas que ganar en un país u otro, y esas fórmulas que te dan que son bastante objetivas, te voy a dar una serie de pautas para que tú puedas analizar de manera cualitativa tu situación y veas si perteneces a la clase alta, si perteneces a la clase media o a la baja. Y más aún, a lo mejor crees que eres clase media, pero en base a los datos que te voy a dar, es muy probable que tengas un sesgo y que realmente seas clase baja sin darte cuenta que eres clase baja. Muchas veces, pues, pensamos que somos clase media, pero sin saber que realmente somos pobres. Y a eso es a donde tenemos que llegar. Y una vez que sepas esto y sepas en qué punto de partida estás jugando este juego, pues ya puedes saber cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Entonces, viendo todo esto, vamos a abrir una imagen, ya que dicen por ahí que una imagen vale más de 1000 palabras. Esta imagen es bastante gráfica, es una imagen oficial sacada del estudio de la Reserva Federal, que estructura el patrimonio en función a los ingresos y tipo de activo de distintas familias y personas, ¿no? Básicamente lo que vemos en el lado izquierdo es el patrimonio neto de una familia, que va desde 10.000 dólares a 100.000 dólares, a 1 millón, a 10 millones, a 100 millones y hasta llegando a ser un billonario, ¿no? Con 1 billón de dólares. Ahora, este patrimonio es el patrimonio neto que tiene una persona, es decir, es la resta de todos los activos que tiene y todos los pasivos que tiene. Es decir, si tienes una deuda de 300.000, pero tienes activos de 310.000 dólares, pues la resta da como resultado 10.000 dólares. Y ese es el primer punto de partida. Entonces, ¿qué podemos ver en esta imagen? Pues podemos ver que si tú eres de las familias con menos recursos en Estados Unidos, rondando los 10.000 dólares, se puede ver que la residencia primaria es prácticamente el activo más importante, representando mucho más que el dinero líquido que tienes, mucho más que los vehículos, mucho más que el plan de retiro, mucho más que el seguro de vida. Es decir, la residencia primaria en las clases más bajas es el activo más importante, hasta más o menos el 1.000.000 de dólares. Ahí, pues, si sigue subiendo el patrimonio, podemos ver que la residencia primaria ya no supone tanto peso en el patrimonio total de las personas, y aquí es donde comienza a cobrar más peso pues lo que serían los intereses de negocios, las bienes raíces, que son los colores azules, celestes claros, los activos gestionados por distintas entidades, las inversiones en renta fija y todo ese tipo de activos
que son activos que se van revalorizando con el tiempo y que van trabajando como soldaditos para ti, pues van cobrando más y más importancia. Podemos ver también en el caso de los vehículos que, pues bueno, para el nivel de patrimonio neto de $10.000, el valor del vehículo es mayor incluso que las inversiones, como las pensiones, los fondos mutuos y las acciones. Y también podemos ver en el caso de las acciones que la proporción de acciones están directamente relacionadas con los niveles más altos en las clases sociales, ¿no? Y lo mismo pasa con los intereses de los negocios, que son los colores azules. Pues la mayoría de los multimillonarios o multibillonarios no tienen activos líquidos y tienen la mayor parte de su riqueza en intereses comerciales, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver que cuando tú, independientemente en qué clase social estés, más o menos las personas tienen las mismas necesidades básicas. Es decir, una persona, independientemente de si va a un restaurante más caro o más barato, tiene que gastar una cierta cantidad de dinero para comer mensualmente, ¿no? Esa es una necesidad básica que, pues bueno, para los más pobres puede suponer un gran coste, pero para un billonario no. O sea, lo mismo pasa con la residencia primaria. O sea, independientemente de que un billonario tenga una casa de 1 millón o 10 millones de dólares, eso supone un porcentaje muy pequeñito en función a toda la cartera de activos que tiene. Y la necesidad básica es lo mismo, tener un techo donde dormir. En cambio, para los niveles económicos más bajos y las clases sociales más vulnerables, pues la residencia primaria es un bien de primera necesidad y prácticamente representa más de la mitad del portafolio de activos de esa familia. Hasta aquí ya tenemos bastante claro cómo se puede estructurar, por lo menos a primera vista, el patrimonio de una clase social, y puedes tú evaluar en qué clase social estás en base a esta tabla y a la distribución de activos que tú tienes. Pero vámonos más a profundidad. Lo que les voy a mostrar a continuación son este informe hecho por la Reserva Federal, pero de manera más amplia. Y aquí podemos ver los cambios que hay en las familias estadounidenses en cuanto a finanzas desde el 2019 hasta el 2022. Este es un estudio público, gratuito. De hecho, en el primer comentario de este video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan acceder a este PDF si tienen curiosidad y ver y bichear, porque son 60 páginas llenas de información súper valiosa. Entonces, en base a este informe, yo les voy a hacer un pequeño resumen de las cosas más importantes a tomar en cuenta para que ustedes puedan evaluar si pertenecen a una clase social alta, media o baja. Y pueden hacerlo con dedos. Pueden ver cuántas de estas condiciones ustedes cumplen e inclinar la balanza a decir si son más clase baja, más clase media o más clase alta. Vamos con la primera. Desigualdad a nivel de ingresos. En este caso siempre vamos a ver la columna de la mediana, porque la mediana es menos sensible a valores atípicos, vamos a llamarlo así. Entonces podemos ver que en los ingresos el percentil del 20% más pobre en el 2022 ingresó 21.600 euros. 21.600 dólares, perdón. En cambio, el top 10% más rico ingresó 378.300 dólares. Lo que supone, en el caso del rico, un incremento del 15% respecto al 2019 y en el caso del 20% más pobre, solo un incremento del 5%. Aquí podemos ver que el más pobre apenas estaba pudiendo batir la inflación, mientras el más rico ha sacado un 15% más respecto al 2019 y ha podido batir perfectamente la inflación. ¿Por qué? Porque tiene activos que le dan una rentabilidad que es mayor al efecto de la inflación. Vamos más allá. Vámonos a la composición de activos. En la composición de activos, ¿qué podemos ver? Pues en las clases altas, el 95% tienen acciones, ya sea de manera directa o indirecta, pero tienen acciones. El 49%, es decir, una de cada 2 personas, son dueñas de negocios privados. Y menos del 30% de su patrimonio está metido en su vivienda principal. Entonces, ¿tú perteneces a este grupo o no? Por el contrario, las clases medias y bajas, solo el 34% tiene acciones de manera directa o indirecta,
menos del 5% son dueños de negocios y del 60 al 80% de su patrimonio está metido en su vivienda principal. Entonces, ¿a qué clase perteneces? Vámonos a la desigualdad por educación. Cuando nos metemos a la educación podemos ver también un indicador claro, y es que las personas que tienen un título universitario tienen un ingreso medio de $117,800, mientras las personas que no tienen diploma tienen un ingreso medio de $32,300, es decir, un 70% menos con respecto a una persona que sí tiene un título universitario. Entonces, aquí, nuevamente, este es un indicador que no es el único, pero te ayuda más a predecir en qué clase social estás tú. Respecto al patrimonio, pues las personas que tienen título universitario tienen un patrimonio medio de casi $500,000, mientras las personas que ni siquiera han acabado la secundaria tienen un patrimonio medio de $38,000. Entonces, esto solo representa un 8% respecto al patrimonio de las personas que sí se han graduado y tienen un título universitario. Por eso, si tú tienes un título universitario, tus padres están pagándote una carrera, considérate agradecido y saca el máximo jugo posible a esa formación que te están dando. En cuanto a decisiones financieras, las personas que tienen mayor nivel de educación, pues casi el 80% participa en planes de retiro a largo plazo y más del 70% tienen exposiciones a los mercados bursátiles. Mientras que las personas que tienen menor educación, menos del 45% participan en planes de retiro, es decir, no piensan mucho en su jubilación porque viven día a día, y tienen una dependencia bastante grande a cuentas de transacción y efectivo. Nuevamente, manejas efectivo, tienes más efectivo que acciones o participaciones en el mercado bursátil, pues bueno, ya sabes en qué clase estás. Vamos más a fondo. Desigualdad por edad. También aquí se puede ver cosas bastante interesantes, y es que en base al ciclo de vida del patrimonio podemos decir que los menores a 35 años tienen un patrimonio medio de $39,000. Las personas de 65 a 74 años tienen un patrimonio medio de $410,000. Y las personas mayores a 75 años, ¿crees que tienen un patrimonio mayor a esos $410,000 o menor? Pues bueno, menor. Tienen un patrimonio de $335,000. Y es que aquí, pasando los 75 años, podemos ver que una persona ya no está en una edad productiva y más bien comienza a consumir ese patrimonio que ha generado hasta antes de los 75 años en distintos gastos que ya son derivados de la edad, ¿no? Como principalmente pues, la salud. En cuanto a comportamiento de inversión, comportamiento inversor, los jóvenes menores a 35 años tienen mayor participación en acciones directas, casi el 21%, es decir, más riesgo. Y tienen menor tenencia de negocios, solo un 8%. En cambio, los adultos mayores tienen la mayor concentración de su patrimonio en bienes raíces y cuentas de retiro, es decir, en activos que tienen menos riesgo. Es decir, que mientras más joven eres, puedes apostar a tener activos de mayor riesgo a cambio de más rentabilidad, mientras que si ya eres mayor tienes que tener tus activos en lugares que sean menos riesgosos, ya que no te puedes exponer a tanta volatilidad. Ahora vamos a entrar a una pregunta bien importante, que es lo que hablaba inicialmente, la vivienda como activo principal de la clase media. Y es que para entre el 50 y 90% de la riqueza, la vivienda representa más del 60% de su patrimonio. Es decir, casi el 90% de personas tienen su patrimonio guardado en esta primera vivienda. Mientras que para el top 10%, la primera vivienda representa menos de un 30% de su patrimonio. Aquí hay un tema muy importante, y es el acceso al crédito y la vulnerabilidad financiera. Y es que, evidentemente, las personas con menos nivel económico pues tienen más restricciones crediticias, ya que el banco no se fía tanto en que esa persona pueda devolver o no ese dinero. Entonces, solo pueden acceder a deuda las personas que tienen mayor poder adquisitivo, mayor patrimonio,
Y es que el 18,4% de las familias de bajos ingresos fueron rechazadas para un crédito, mientras que en las familias de altos ingresos, menos del 5% de estas fueron rechazadas para acceder a un crédito. En cuanto a deuda estudiantil, porque como sabemos en Estados Unidos para acceder a educación universitaria muy pocas personas pueden permitirse pagar la educación al contado y lo que hacen es acceder a deuda, pues el 60% de la deuda estudiantil se centra en el top 40% de personas con más ingresos, mientras que solo el 14% del 20% de personas más pobres pueden acceder a una deuda estudiantil. Préstamos de emergencia. Este es un tema bastante importante porque aquí en Estados Unidos hay un concepto que se llama payday loans, que básicamente son préstamos a muy corto plazo y con unos intereses muy por encima de los intereses habituales. Precisamente son préstamos de emergencia, es decir, el 2,1% de familias de menores ingresos tienen que recurrir a préstamos, a estos payday loans que básicamente indican que la familia no tiene ahorros y cuando viene una emergencia, es decir, un familiar tiene que internarse en el hospital y hay un gasto fuerte, no pueden afrontar ese gasto. Entonces recurren a deuda mala, ¿sí? Estos préstamos que se hacen a la desesperada, donde te dan un dinero y tienes que devolverlo en muy corto plazo de tiempo y encima tienes que pagar intereses muy grandes. Y las familias que no tienen acceso a educación, pues son 3 veces más propensas a caer en este tipo de deuda mala, ya que no tienen un fondo de emergencia. Entonces, haciendo un inciso, si tú quieres saber qué es un fondo de emergencia, cuánto tienes que tener en ese fondo de emergencia en base a tu situación y quieres saber cómo generar eso y dónde tenerlo, pues dale un like, suscríbete y en un futuro video voy a hablar solo y exclusivamente de ese fondo de emergencia. Llegamos al último y igualmente importante, comportamiento inversor y planificación. El top 10% de familias que tienen más ingresos, dentro de ese top 10%, el 95% tiene exposición al mercado bursátil. Otra vez, sí invierten. Mientras que de la mitad inferior, solo el 34% tienen exposición a estos mercados. En planes de retiro pasa lo mismo. El 90% de las personas más ricas participan en planes de retiro, mientras que de la mitad inferior solo el 43% participa en estos planes de retiro. Y finalmente vamos a hablar de indicadores de estrés financiero, donde básicamente las familias de bajos ingresos, alrededor de un 12,2% reportan pagos atrasados, alrededor del 6,5% tienen ratios pago-ingreso mayores del 40%. Para los que no sepan, este es un término súper importante que es el Payment to Income Ratio, donde básicamente se representa el porcentaje de ingresos mensuales que tú tienes que destinar al pago de deudas. Es decir, si tú tienes unos ingresos de $1,000 y tienes que dedicar más del 40%, es decir, más de $400 en pagar deudas, pues vas mal. Entonces, nuevamente, ¿hacia dónde se está inclinando la balanza? Por el contrario, las familias de altos ingresos, pues menos del 2% reportan pagos atrasados y menos del 1% tienen este ratio superior al 40%. Con toda esta información volvamos a la imagen que os he mostrado inicialmente y volvamos a reinterpretarla. ¿Qué podemos sacar como conclusión de todo esto? Que la clase alta, es decir, el top 10%, tiene su riqueza diversificada en negocios, diversificada en acciones, diversificada en bienes raíces, que son todos estos colores azules, celestes, verdes que ustedes ven ahí. Acceso a créditos. El top 10% puede acceder a tener deuda, puede acceder a créditos ilimitados, puede tener una planificación profesional en su vida. Y en cuanto a seguridad, pues la vulnerabilidad que tienen es baja y tienen un alto ahorro para el retiro. La clase media, la clase que está entre el 50 y el 90%,
Pues bueno, esta clase en cuanto a riqueza tiene su riqueza principalmente concentrada en la vivienda principal, en planes de retiro un poquillo. Ahí podemos ver el color amarillo que comienza a tomar importancia, cerca del patrimonio de 1 millón más o menos. En cuanto a crédito, pues pueden acceder a crédito, pero con ciertas restricciones. Generalmente al crédito al que pueden acceder son vivienda y coche, y ya está. Y en vulnerabilidad, pues depende del mercado inmobiliario. Básicamente es su única inversión en toda la vida. Y finalmente la clase baja, el percentil 50% inferior, pues bueno, su riqueza la tiene en su vehículo, en cuentas líquidas, en cuentas de transacción. Ese color verde que ven ahí es totalmente dinero que está parado ahí, perdiendo su valor con el tiempo. Y los que pueden acceder a vivienda, si no es que no pueden y tienen que alquilar, pues representa un gran porcentaje de su cartera. Y en cuanto al acceso de crédito, pues el crédito lo tienen súper restringido y depende de deuda de consumo, es decir, deuda mala. Y en cuanto a vulnerabilidad, pues tienen una alta exposición a shocks económicos. Esa es la clase social que está más a la deriva cuando una situación como una crisis o algo viene. Pues ahí es donde tienen que recurrir nuevamente a fondos de emergencia, y si no tienen fondos de emergencia, a deuda mala, prestarse dinero con intereses súper altos para poder subsistir. Entonces, ahora que has visto toda esta información y sabes cómo interpretar esto que te estoy mostrando, pues ya sabes a qué clase social perteneces y ya sabes cómo tienes que ir redistribuyendo tus bienes a través del tiempo para ir saltando a esos escalones superiores e ir redistribuyendo ese patrimonio para poder llegar a ser una clase social más alta y ver cómo guardan los ricos ese dinero y ese patrimonio que tienen. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo? ¿No? Pues bueno, hacer todo esto es un proceso muy lento, no te desesperes. Básicamente, el siguiente paso que tienes que hacer es, uno, eliminar toda la deuda mala que tienes, es decir, toda la deuda que tenga intereses muy altos, que esté mermando esos ahorros que puedes llegar a tener a fin de mes, la tienes que eliminar completamente. Para eso tienes que saber diferenciar entre la deuda mala y la deuda buena. Y, en segundo lugar, tienes que tener un buen fondo de emergencia. Teniendo estos dos ámbitos resueltos, ya puedes plantearte a dar ese siguiente paso y comenzar a invertir. Entonces, en los siguientes videos te voy a enseñar cómo hacer esto, te voy a enseñar cómo hacer que tengas los mejores cimientos para en esos cimientos poder construir un plan sólido que sea anticrisis, anti-shocks económicos y anti cualquier tipo de cosa que pueda sacar ese plan que tienes de llegar a ser una persona más libre económicamente y puedas llegar a tomar mejores decisiones económicas con tu patrimonio. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y por sobre todo, date cuenta que el hecho de que estás en este video ya es un beneficio para ti y ya eres una persona privilegiada más, porque hemos visto que la clase social te condiciona mucho y el ambiente en el que te encuentras te condiciona mucho hasta en el tipo de información que te llega. Es muy probable que las clases sociales más bajas no puedan siquiera acceder a este tipo de videos porque, nuevamente, tienen un entorno que no les educa en este tipo de cosas. Entonces, quiero que hagas un ejercicio y que mandes este video precisamente a esa persona que tú crees que le hace falta este tipo de información y que crees que le puede aportar algo. Sin nada más que decir, muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Si tienes algo que decir, déjalo en los comentarios. Estoy abierto a esas críticas constructivas y críticas destructivas también. Aquí no pasa nada. Y si te interesa ver más de mis videos, pues te dejo aquí unas sugerencias en cuanto a la inflación y en cuanto a este último video que saqué por aquí. Y sin más, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.